¿Cómo puede el vacío del cosmos, tan inmenso, ser tan frío cuando el Sol, esa llama eterna, arde con una furia incandescente? Esa contradicción, tan simple a la vista, esconde un abismo de misterios que solo la luz de la razón puede intentar iluminar. En la inmensidad del espacio, donde la oscuridad parece absorber todo, la temperatura desciende a niveles que desafían nuestra intuición, mientras la estrella más cercana a nosotros derrama energía como si el tiempo mismo se incendiara. Bienvenidos a VinSpace. Para comprender este enigma, primero debemos abandonar la idea de que el vacío sea una ausencia total. El vacío cósmico no es nada. Es un lienzo vibrante, poblado por campos cuánticos, por fotones que viajan sin cesar y por partículas que aparecen y desaparecen en un susurro de incertidumbre. Cada rayo de luz que emana del Sol lleva consigo energía, pero esa energía no se comporta como el calor que sentimos en la Tierra. En el espacio, los fotones se desplazan sin colisionar con átomos que puedan absorber su energía y transformarla en calor. Sin un medio que retenga esa energía, la radiación se diluye y el espacio permanece frío, como una canción que se desvanece en el silencio. El Sol, con su superficie a unos 6150 grados, irradia una cantidad colosal de energía. Sin embargo, esa energía se propaga en forma de fotones que viajan a la velocidad de la luz, expandiéndose sobre una esfera cuyo radio crece sin límite. A medida que la esfera se expande, la intensidad de la radiación disminuye siguiendo la ley del inverso del cuadrado. Cada vez que la distancia se duplica, la energía que llega a un punto se reduce a una cuarta parte. Así, a la distancia de la órbita de la Tierra, la energía que recibimos es apenas una fracción diminuta de la que se emitió en la superficie solar. Esa disminución es la razón por la que, aunque el Sol sea una hoguera de plasma, el espacio que lo rodea se vuelve un desierto térmico. Pero la historia no termina en la simple dispersión de la luz. El cosmos está impregnado de radiación de fondo, un eco del nacimiento del universo que se mantiene a apenas 2.7 grados sobre el cero absoluto. Esa radiación, aunque tenue, establece un piso térmico que permea todo el vacío. Además, la materia interestelar, aunque escasa, actúa como un tenue filtro que absorbe y reemite energía, creando una red de intercambio térmico que, sin embargo, es insuficiente para elevar la temperatura global del espacio. En la Tierra, el calor que sentimos proviene de la interacción constante entre la atmósfera y la radiación solar. El aire, el agua y el suelo capturan los fotones, los convierten en movimiento molecular y, por ende, en calor. En el vacío, esa danza no tiene pareja. Los fotones cruzan el vacío sin encontrar un cuerpo que los retenga, y la energía se pierde en la inmensidad. Por eso, el espacio se mantiene como un vasto espejo frío, reflejando la luz sin absorberla. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del calor y del frío, sobre cómo la presencia de un medio determina la forma en que la energía se manifiesta. El Sol, con su furia incandescente, es la fuente de vida, pero también el recordatorio de que la luz, sin un receptor, es solo una promesa que se desvanece en la nada. Si este viaje te ha hecho cuestionar el frío del cosmos, cuéntame en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos. El silencio del vacío no es una ausencia absoluta, sino una quietud que se extiende más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Cuando la luz del Sol abandona su superficie, se convierte en una corriente de fotones que atraviesa el espacio como mensajeros sin cuerpo, portadores de energía que, sin un medio que los detenga, continúan su viaje indefinido. En la inmensidad del cosmos, la probabilidad de que un fotón choque con una partícula es tan diminuta que, durante millones de años, puede cruzar galaxias enteras sin ser perturbado. Esa falta de interacción es la razón por la que el calor, tal como lo percibimos en la Tierra, no se acumula en el vacío. El calor necesita de un agente que lo absorba, que lo convierta en movimiento molecular, y sin ese agente, la energía se disipa en la nada,
dejando tras de sí una sensación de frío que no es más que la ausencia de energía térmica local. Para comprender mejor esa ausencia, es útil recordar que la temperatura no es una cualidad intrínseca del vacío, sino una medida de la energía cinética promedio de las partículas que lo componen. En el espacio interestelar, la densidad de átomos y moléculas es tan escasa que, aunque cada partícula pueda poseer una energía considerable, el promedio se mantiene cercano al cero absoluto. Esa escasez de materia convierte al vacío en un gran espejo que refleja la luz sin retenerla, y el único calor que se percibe proviene de la radiación de fondo, ese tenue susurro que quedó como vestigio del nacimiento del universo. Esa radiación, con una temperatura de 2.7 grados sobre el cero absoluto, actúa como un piso térmico que permea todo el cosmos, recordándonos que, incluso en la más profunda oscuridad, el universo lleva consigo una huella de su origen. El propio proceso de expansión del universo contribuye a esa sensación de frío. A medida que el espacio se dilata, la longitud de onda de los fotones se estira, desplazándose hacia el rojo y perdiendo energía. Es como si el cosmos, al crecer, estirara una tela que lleva consigo la luz, enfriándola gradualmente. Este fenómeno, conocido como enfriamiento adiabático, implica que la energía que una vez estuvo concentrada en una región densa se vuelve más difusa, reduciendo la temperatura media del universo con el paso del tiempo. En esa danza cósmica, el Sol sigue brillando con su furia incandescente, pero su calor se diluye en la inmensidad, como una llama que arde en medio de un océano helado. Si nos detenemos a observar la Tierra desde la distancia, vemos que su atmósfera actúa como una manta que atrapa la radiación solar, transformándola en calor mediante procesos de absorción y reemisión. Esa capa de gases, con su densidad suficiente, permite que la energía se distribuya y se mantenga en equilibrio, creando un clima que sustenta la vida. En contraste, el vacío carece de esa capa protectora. No hay aire que retenga el calor, no hay océanos que almacenen energía, no hay suelos que irradien calor de regreso al espacio. Cada fotón que llega a la superficie de un planeta sin atmósfera, como la Luna, se refleja o se absorbe en una fracción mínima, y el resto continúa su viaje, dejando al cuerpo en una temperatura que oscila entre el calor extremo del día y el frío absoluto de la noche. Esa alternancia extrema es un testimonio de cómo la presencia o ausencia de un medio determina la forma en que la energía se manifiesta. En la frontera entre la luz y la sombra, entre la materia y el vacío, se revela una verdad profunda. El calor y el frío no son opuestos absolutos, sino estados que dependen del contexto. El Sol, con su energía desbordante, es la fuente de vida y de calor, pero sin un receptor, su luz se vuelve una promesa que se desvanece en la nada. El vacío, por su parte, no es un vacío de significado, sino un lienzo que refleja la luz sin absorberla, manteniendo una temperatura que se aproxima al cero absoluto, pero nunca lo alcanza por completo gracias a la radiación de fondo que lo acompaña. Esta paradoja nos invita a replantear nuestras nociones de lo que significa estar caliente o frío. En la vastedad del cosmos, la temperatura es una medida relativa, una forma de describir la interacción entre energía y materia. Cuando la materia escasea, la energía se dispersa y el frío se vuelve la condición predominante. Cuando la materia se agrupa, la energía se concentra y el calor emerge. Así, el universo entero es un escenario donde la luz y la sombra, el calor y el frío, coexisten en un delicado equilibrio que se extiende más allá de nuestra comprensión cotidiana. Al cerrar este viaje, nos quedamos con la imagen de un cosmos que, a pesar de su inmenso calor interno, se muestra como un desierto térmico cuando lo observamos desde la distancia. Esa imagen nos recuerda que la realidad es más compleja de lo que percibimos a simple vista, y que cada fenómeno lleva consigo capas de significado que esperan ser descubiertas. La próxima vez que mires al cielo estrellado, piensa en los fotones que cruzan el vacío, en la radiación que susurra desde el origen del tiempo, y en la silenciosa danza que mantiene al universo en constante enfriamiento.
¿Qué piensas de este delicado equilibrio entre luz y sombra? ¿Te ha sorprendido la forma en que el calor puede convertirse en frío cuando falta un medio que lo retenga? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si este recorrido ha despertado tu curiosidad por los misterios del cosmos, déjanos un me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más profundos del universo. Cada pregunta que planteamos es una puerta que se abre hacia nuevas posibilidades, y cada respuesta nos lleva a un horizonte aún más amplio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del abismo cósmico.